Recuerden que entre más se equivoquen, más aprenden. Son voluntarios, no son voluntarios. Vamos, pues. Aquí arriba, con un martillo que sirva. Yo sí lo traje. Bueno, con un martillo que no sirva. Te vas a poner el centro de la sensibilidad. Qué frío, señora. Ok. A Azul y a Michelle. Y Michelle Azul. Yendo para allá, por favor. Sí, eso. ¿A qué vas a evaluar? Y cuando vas a evaluar sensibilidad superficial, ¿qué elemento vas a evaluar? La fría y si no está la liberación. Ok. Si vas a evaluar sensibilidad profunda, La igualicular. ¿y por qué no vas a evaluar corteza y tálamo? Yo te di la respuesta, no se evalúa corteza y tálamo, porque lo comparten las dos vías. Y si a mí no me ayuda a ubicar la lesión, información no está. ¿Entendido? El examen físico neurológico sirve solamente y si comparten vías las cosas no nos dice que lo diferente lo comparten el cordón espinal, que uno se decusa y el otro no se decusa. ¿Qué se decusa el cordón? Muy bien. Entonces, evalúe. Tienes que mirar. Esto es metal. Esto es goma. Espera que te pregunte. Esto es metal. Esto es metal. Esto es goma. Esto es metal. Esto es metal. Esto es goma. Y ahora. Esto es hacia arriba. Tienes que independizar la falange media, ¿entendido? Si tú le haces esto es para arriba y esto es para abajo, mucha información para el cerebro, ¿verdad? Arriba y abajo. Ahora se lo pongo. Está abajo. Diapasón, trasero. Está abajo. Está arriba. Ok. Normalmente, si uno es elegante y conserva la elegancia, uno le puede póngase las dos de frente a mí. ¿Ok? Uno dice, ponga los brazos así. ¿Ok? Ponga los brazos así, los dos así. Y ustedes van. Sientes aquí igual que aquí. Sientes aquí igual que aquí. Cierra los ojos. Métalo goma. Métalo goma. Métalo goma. Métalo goma. Porque lo importante es que sea bilateral. Palabra clave en neurología, asimetría. Ponga los brazos así. Siente aquí. Siente igual que aquí. Cierra los ojos. Métalo goma. Métalo goma. Métalo goma. Métalo goma. Ok. ¿Entendido? Sí, venimos aquí con eso. Siente aquí igual que aquí. Siente aquí igual que aquí. Por favor, un médico. Diapasón. ¿Para qué? Si la quieres matar. ¿Cómo es la cosa? Ajá. El diapasón es para que suene, ¿entendido? Y tú le tienes que dar al paciente la respuesta. Tú le dices, señorita, un momento. Esta es la sensación normal, ¿ok? ¿Pero quién comanda esta sensación? Vibración. Ese es el Golgi Burdach. Ajá, Vibración. en la cabeza, trigémino. Ah, ¿Ok? Y el trigémino, como está indemne, en teoría,
¿Ok? Uno le da ese punto de referencia. Pon los brazos así. ¿Ok? Sientes aquí, igual que aquí. Este diapasón se cayó. Sientes aquí, igual que aquí. ¿Ok? No estoy buscando la simetría. Uno puede decir, ¿siente? Sí. ¿Qué siente? Vibración, una corriente. Lo puede decir y preguntar. Pero lo que nos interesa es la intensidad. ¿Ok? Ahora lesiones el mediano y evalúen. Ajá, bueno, vamos a hacer una prueba de... Que si no lo vamos a evaluar su partícula de Gollywood. Vamos a evaluar la sensibilidad. Que pongan los brazos así, por favor. Base, bueno, no base. Dígame qué siente. Que suene. Es que... Tienen otro diapasón. Otro diapasón. Que te duele la mano, chica. Se le cambia. Sí, me está doliendo. Oh, el diapasón. Teacher, piensa que es eso. Ay, Dios. Ya, vamos Aquí en la mancha, ¿verdad? Donde tengo el rojo. Morado. Si vibra, pero. ¿Ah? Cuando lo compras, si lo acabas de comprar, baja la renta, ¿verdad? Y muéstrame todo lo que tienes. Este no toma, vibra bien. Está sonando demasiado, ya, porque está sonando bastante. Ajá. Y brotan de 40. ¿Sí lo sientes? Sí. ¿Qué sientes? Una vibración. Una corriente. Ok. Claro, hay que darle cada vez. Dale, ahora cambia, pues, Zuli. Presióname, Zuli. Los pacientes. Yo me vine aquí a morir. Reíte, o sea. Ay, ya. Teacher, tiene tortura. Uy. Fractura de. Ok, ya, no lo voy a hacer. Gracias. ¿Qué te puedo decir? La calma. Dime. Ya se pueden sentar. Hay dos parámetros que tenemos que tomar en cuenta para evaluar la sensibilidad. El paciente tiene que estar consciente y no tener alteración del estado mental. Ojo, la alteración del estado mental incluye la afasia, la incapacidad para comunicar. Ahora, otro elemento que también es necesario entender para evaluar bien la sensibilidad, cuando decimos evaluar bien, es interpretar de forma adecuada los hallazgos. Es que el hallazgo coincida de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, izquierda a derecha, delante y atrás. ¿Entendido? Es decir, que si el paciente refiere que en cierto segmento no siente, para ubicar vamos, siente, aquí no siente. Ah, bueno, vamos de arriba. Avísame cuando sienta. No siento, ahora sí siento. Si coincide de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, izquierda a derecha y delante y atrás, ese hallazgo sensitivo es genuino. Pero si me avisas cuando no sienta, o me avisas cuando sienta diferente, aquí, y cuando van de arriba para abajo, siente normal, no, doctor, así como me hizo, ahí que no siento. Cuando veamos quinto par, dentro de un ratito, si nos da tiempo,
vamos a ver que la sensibilidad del quinto par no es solamente la cara, sino que va hasta la cisura frontoparietal. Es decir, que si no siento aquí, tampoco debo sentir aquí. Pero como el paciente habitualmente no es neuroanatomista, cuando uno, ay, doctor, no siento. Y aquí, no, aquí ya sí siento. Entonces está engañando vilmente, psiquiátrico. ¿Entendido? Entonces, esa es la diferencia. Aquí. Esa es la diferencia entre hacer las cosas por hacer y hacer las cosas, es decir, el examen físico, buscando una información que nos ayude a ubicar la lesión. Ubicar la lesión. ¿Qué vamos a ver hoy? Los primeros pares craneales. Cuando sean las 12, me avisan. Entonces, los pares craneales constituyen, o la evaluación de los pares craneales constituye el tercer parámetro del examen físico neurológico. Los pares craneales debemos saber previamente que tienen o pueden tener tres funciones. ¿Cuáles son las funciones de los pares craneales? Sensitiva, motora o sensorial. Todos los pares craneales son iguales. ¿Y cuál es su función? Al igual que todo el examen físico neurológico, es ubicar la lesión. ¿Qué debemos saber previamente? ¿Qué tenemos que estudiar? ¿Cuáles son los conocimientos previos adquiridos para entender la evaluación de los pares craneales, su recorrido neuroanatómico? ¿Dónde empieza desde el receptor hasta su núcleo, en el tallo cerebral o en la corteza? ¿Cuál es su recorrido desde la corteza hasta el músculo efector o hasta su dermatoma o hasta su órgano efector? Como en el caso del nervio vago, cardioneumoentérico, como le quieran decir. El recorrido. En todo ese recorrido, ¿cuáles son las estaciones? Y en esas estaciones, ¿con quién comparten recorrido? Porque a medida de la relación con otros pares craneales u otras estructuras es que puedo ubicar la lesión. Primer par craneal. ¿Cuál es el primer par craneal? El olfatorio. ¿Cuál es el recorrido del olfatorio? ¿Quién? Un valiente que se haya estudiado olfatorio ayer. A través de la lámina cribosa, por lo... Empieza en la nariz, ¿verdad? Ajá. Lámina cribosa, ¿qué hay en la lámina cribosa? Ajá, filete nervioso. ¿Y después a dónde va? Bulbo olfatorio. ¿Y después? Después va directamente a la corteza temporal. A diferencia de otros pares craneales, como es un nervio sensorial, no tiene núcleo, o sea, no tiene estación de retraso. Porque a partir del nervio olfatorio, o el nervio olfatorio cumple una función determinante en la supervivencia de la especie. El nervio olfatorio tiene la capacidad, primero, de permitir al animal, hablando porque este recorrido lo compartimos todos los animales, de conseguir alimento. Entonces, cuando llega a su casa, huele a comida, uno saliva, se le acelera el corazón. Yo le digo, piensa en una pizza, una hamburguesa. ¿Quién tiene hambre ahorita? El que tiene hambre ahorita. Un almuerzo en un buen restaurante, el pancito bien tostado, la mantequilla derretida en el pan. Yo estoy estimulando el nervio olfatorio a partir de la corteza temporal, ¿ok? Pero puede ser a viceversa. Cuando yo huelo una comida, enseguida me ubico. Como si tuviera un restaurante, como si estuviera en mi casa, como si hubiera ido de viaje. Identificar si una comida es nutritiva para mi cuerpo y diferenciarla si es veneno, también.
corresponde al nervio olfatorio. Igualmente la percepción de las feromonas, es decir, el comportamiento sexual del animal depende la captación de las feromonas a través del bulbo olfatorio, del primer par craneal. Entonces, por eso es que no tienen núcleos que retrasen el impulso, llega extremadamente rápido. Ahora, el conocer cada una de las estaciones me permite interpretar un motivo de consulta que ya lo hablamos en la revisión del sistema. ¿Cuáles serían los motivos de consulta involucrados en las lesiones del primer par? Anomia, hiponomia. Muy bien. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, hiposmia o anosmia, ¿puede estar la lesión en la nariz? Sí. Claro. ¿Y en la lámina cribosa? Sí. ¿Y en el bulbo? Sí. ¿Y en la corteza? Sí. Claro que sí, claro que sí. Entonces, si el paciente tiene hiposmia o anosmia, ¿qué me tengo que preguntar como semiólogo? ¿En qué segmento del segundo par del primer par está la lesión? Esa es la pregunta que yo me debo hacer. Esa es la inquietud que tengo que ir al abordar clínicamente al paciente, al examen físico. Entonces, ¿cómo verifico que ese motivo de consulta que lo ha referido el paciente es el mismo? A través de la evaluación clínica. En la evaluación clínica es muy sencilla, simplemente presentarle al paciente en su fosa nasal anterior ciertos olores que sean comunes para todos los seres humanos, que sean comunes, habitualmente identificables por el paciente, presentárselos y si lo identifica bien, simplemente el nervio olfatorio está normal o no. El nervio olfatorio es el más olvidado de todos los nervios. Uno lo explica aquí en clase, pero difícilmente fuera de la materia se evalúa. De hecho, ustedes cuando han visto evaluar el olfatorio, por ejemplo, en la consulta de neurología, ya todos lo están por allá. Nunca uno no anda con un poquito de café, un cigarro, un perfume. No anda con eso. Es muy raro. Pero tenemos que saber que existe y sí se puede evaluar. De hecho, la hiposmia es un fenómeno olvidado de la enfermedad de Parkinson, que a veces uno tiene duda. ¿Será que tiene enfermedad de Parkinson? No tiene enfermedad de Parkinson, pero el 95% de los pacientes con Parkinson tienen hiposmia. Si yo tengo duda, le presento un olor. Si lo identifica, apoya que no es. Y si no lo identifica, apoya que sí es Parkinson. ¿Me explico? Ahí radica la importancia. Si el paciente, no sé si ustedes han escuchado un síndrome, lo vieron a lo mejor en embriología, o los que han visto ginecología, si han visto algo de ginecología, un síndrome que se llama síndrome de Kallmann. ¿Han escuchado, no? El síndrome de Kallmann es un síndrome donde la mujer tiene un fenómeno que se llama amenorrea. Es decir, que no ve menstruación. Y no ve menstruación porque no tiene útero. Hay agenesia uterina. Y ese síndrome, lo característico es la anosmia, porque está afectado el bulbo olfatorio. Sí, calma. Parece. Entonces, ¿cómo se evalúa? ¿Cuál es la semiotecnia? Lo ideal es que tengan todos unos tubos de ensayo, como de esos de laboratorio, donde puedan colocar sustancias que tengan un olor, gracias, tengan un olor agradable, por lo menos identificable. Pueden colocar un poquito de café, pueden colocar un desinfectante que no sea tan lesivo, pueden colocar un cigarrillo. Antes el hábito tabáquico era más común, ahorita es menos común, pero todo el mundo sabe a qué huele un tabaco o un cigarro. Perfume, ¿ok? Uno me va a preguntar, señor, ¿esto es Chanel 4 o 5? Pero le pueden preguntar si es un olor agradable o desagradable. ¿Entendido? La percepción del primer par toma una relevancia con el COVID.
cuando se empieza a identificar la anosmia como un signo cardinal del COVID. Todavía, hoy día, es un signo cardinal de COVID. Y usted dirá, pues sí, eso es normal. Ustedes lo toman como normal, pero cuando empezó el COVID, ustedes todavía estaban en bachillerato, que nosotros estábamos en el hospital, no sabíamos cómo venía. La anosmia se identificó como 3 meses después de la pandemia, cuando ya había millones y millones de fallecidos, como signo cardinal, para identificar posteriormente si se le iba a colocar remdesivir o no se le iba a colocar remdesivir al paciente. El primer remdesivir de Venezuela lo colocamos nosotros en el hospital universitario. Nos costó $5.000, €5.000, porque lo compramos en Francia. Una sola ampolla, cuando era una novedad colocar el remdesivir. Sí, en las neuropatías virales, en el caso del COVID, que es una neuropatía viral, el virus infiltra todo el nervio, desde el bulbo olfatorio, todo su recorrido hasta la corteza. De hecho, se han descrito casos de encefalitis por COVID, y es una encefalitis regional muy específica del lóbulo temporal. Por eso es la vía de diseminación. Entonces, en los libros de semiología indica que uno le tiene que sugerir al paciente que tape, que obstruya con un dedito una fosa nasal y le presentamos el olor en una fosa nasal, en la derecha o en la izquierda. Y se reporta si identifica adecuadamente el olor y si él lo percibe de forma normal, la intensidad. Entonces uno le pregunta al paciente, usted señor, señora, ¿huele bien en la intensidad? Eso es bastante subjetivo, ¿ok? ¿En qué caso el paciente va a tener anomia? Ya hablamos del COVID, ya hablamos de las neuropatías virales. En el caso de los problemas propios nasales, todos los procesos inflamatorios que pueden haber. Por supuesto, si el paciente tiene un proceso rinítico, además de la anomia, va a tener enrojecimiento, va a tener secreción, puede ser epistaxis, tranquilamente lo puede tener. Si el paciente tiene una lesión en la lámina cribosa, esto lo podemos ver en traumatismo craneoencefálico o secuela de traumatismo craneoencefálico o en lesiones ocupantes de espacio, al igual que en el bulbo olfatorio. Hay traumatismo craneoencefálico tan intenso que en un síndrome de latigazo puede seccionar el bulbo. Y la corteza temporal, y lo más frecuente son tumores, lesiones ocupantes de espacio. Ya si la lesión está en la corteza y el paciente tiene un fenómeno de anosmia, parosmia, cacosmia, ¿ok? Eso estaríamos entrando en el campo de una alucinosis o una alucinación, ya que él no está percibiendo un estímulo, sin embargo el paciente lo siente. ¿Estamos claros? Profe, Dígame. las lesiones ocupantes de espacio solo serían los tumores, no hay otra cosa. No, hay lesiones ocupantes de espacio no neoplásicas, por ejemplo los abscesos cerebrales. ¿Ok? Y los abscesos cerebrales, hay abscesos cerebrales bacterianos, micóticos. Micóticos la palabra micótico se refiere a infeccioso. Sin embargo, en neurología micótico está relacionado también a hongo. Pero pueden haber, como han visto en la revista de neurología, tuberculomas o toxoplasmomas. ¿Okay? Son abscesos. Gracias. ¿Estamos claros con el primer párrafo? Entonces, en el tercer parámetro de los pares craneales, cuando empiezan pares craneales, primer par, si identifican los olores en calidad, es decir, que identifica si es agradable o no, si identifica el café o no identifica el café, si identifica el cigarrillo o no, y la intensidad. Fosa nasal izquierda, fosa nasal derecha. Terminamos
Primer par. Segundo par craneal. ¿Cuál es el segundo par craneal? Nervio óptico. ¿Quién se sabe el recorrido del óptico? ¿Cuáles son las estaciones del segundo par? Ustedes vieron neuroanatomía y fisiología de los sentidos, ¿verdad? Ajá, pasaron las dos materias, dígame. ¿O no? ¿No se acuerdan? Lo devolvemos a fisiología. ¿Qué estudiaron anoche? Fármaco. ¿No dijimos hoy que íbamos a ver los pares craneales? ¿Qué se pusieron? A ver una película. ¿Qué tal? ¿Estudiando patología? ¿Para qué? ¿Para el examen? Ajá. Empezamos aquí los ojos. Aquí están los ojitos. Está mirando para el paciente, para que quede el occipital. Desde el ojo hasta el occipital. Mira el recorrido. Ajá, primero el nervio óptico propiamente dicho, ¿verdad? Y después el quiasma. Ajá. Después, cintilla óptica, muy bien. Después, ajá. Y después, radiaciones ópticas de Gratiolet. Ajá. Y después, cortes. Muy bien. ¿Cuáles son los motivos de consulta que nos ayudan a evocar una lesión de segundo par? ¿Qué motivo de consulta nos puede decir el paciente? Anaurosis. ¿Qué significa anaurosis? Disminución de la agudeza visual, que puede ser bilateral o unilateral. ¿Ok? ¿Qué otro motivo de consulta? Fofosis, que sería total, fofosis. ¿Ok? ¿Es un término similar? Fofeno. ¿Qué más? Que ven que color diferente. Discromatoxia, muy bien. ¿Qué más? Diplopía, muy bien, pero no está relacionado con el segundo par. ¿Ok? Es un síntoma visual y de hecho es uno de los motivos de consulta más frecuentes de ir para el oftalmólogo, que el oftalmólogo le dice, esto no es conmigo, pero igualito te voy a cobrar. ¿Ok? ¿Qué más? Dolor ocular, la oculodinia, que está acompañado de disminución de la agudeza visual. Pero en términos generales, los problemas en el campo visual, que es difícil que el paciente te diga, bueno doctor, yo estoy viendo aquí, pero de este lado no veo. Es difícil. El motivo de consulta real es que se lleva las cosas por delante. Doctor, cuando manejo me monto en la acera. Doctor, cuando camino me llevo a la gente por delante. Es porque hay un trastorno del campo visual. Y la amaurosis. ¿La fotofobia estaría en el del segundo? No. La fotofobia es un término bastante ambiguo, o sea, el miedo a la luz, porque habitualmente en los procesos de cefalea vascular la luz genera más dolor, por eso tienen miedo a salir a la luz. También pasa con los vampiros, Drácula, esa gente, pueden tener miedo a la luz. Ahora, pregunta capciosa, ¿cuál es el objetivo de evaluar el segundo par? Ubicar la lesión. Ubicar la lesión. ¿Cuáles son las lesiones? Las estaciones en el segundo par craneal. Aquí el quiasma óptico es la referencia. El quiasma óptico es la referencia. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene amaurosis, ya sea monoocular o bilateral, la lesión es prequiasmática. Prequiasmática. Motivo de consulta que ubica la lesión delante del quiasma, amaurosis, porque afecta el nervio óptico propiamente dicho, ya sea la retina o el nervio óptico propiamente dicho. La vía directa y la vía cruzada
se comparten en el nervio óptico propiamente dicho. Y el nervio óptico propiamente dicho, el nervio óptico propiamente dicho está entre el quiasma y el globo ocular hasta llegar a la retina. Hay una vía que no se cruza, que lleva hasta la corteza, y una vía que es cruzada, que llega hasta la corteza contralateral. Entonces, ¿dónde sucede ese entrecruzamiento de esas vías? En el quiasma. Entonces, ¿qué se cruza en el quiasma? Las fibras que vienen desde la región nasal del ojo, la región nasal del ojo, que la región nasal del ojo comanda la visión periférica, temporal. La región nasal comanda la visión temporal. Entonces, si el paciente tiene una lesión en el quiasma, vamos a tener un fenómeno que se denomina epianopsia bitemporal, o también se le denomina visión tubular, como si, pónganse las manos así, un momento, como si estuvieran haciendo unos binoculares. Así ve el paciente, solamente ven en el centro y no ven de los lados. Eso se denomina hemianopsia bitemporal. Y si el paciente ve como si estuviera viendo un telescopio, eso quiere decir que la lesión probablemente está en el quiasma óptico. Entonces ya tenemos la segunda clasificación. La primera es prequiasmática, que el motivo de consulta va a ser, y la quiasmática, que el motivo de consulta va a ser hemianopsia bitemporal. O heterónimo. Muy bien, se estudia. Y por último, las lesiones que están retroquiasmáticas, es decir, que puede ser en la cintilla, principalmente en la cintilla pulvinar del tálamo o en las radiaciones ópticas de glabioreto, como en la corteza occipital. Entonces, el paciente que va a presentar, si la lesión es retroquiasmática, hemianopsia homónima, es decir, que no ve de un lado de la pantalla. No ve de un lado de la pantalla. La estamos viendo en el televisor, este lado no lo veo. Cierro, no veo de este lado. Cierro, no veo de este lado. Hemianopsia homónima. Y se le dice homónima porque tiene el mismo trastorno en los dos ojitos. Porque el problema no es del ojo, el problema es propio del nervio. Entonces, las lesiones del nervio óptico las vamos a clasificar según el sitio de lesión en prequiasmática, quiasmática y retroquiasmática. Las lesiones prequiasmáticas van a ser en el nervio óptico propiamente dicho. Las lesiones quiasmáticas, como su nombre lo dice, en el quiasma. Y las lesiones retroquiasmáticas, cintilla, radiaciones o corteza. ¿Es fácil o no es fácil? ¿Cuánto le acabo de resumir de neurología? Ok. Ahora, ya sé el sustrato fisiopatológico. Ya de conocer este esquema, tengo las competencias neuroanatómicas para saber qué está pasando. Ahora, ¿cuáles son las técnicas que yo voy a implementar para evaluar el segundo paso? Son 4 maniobras. La primera, evaluar la agudeza visual. Segundo, la visión de colores. Tercero, campos visuales. Me dieron unos nuevos negros y visuales. Campos visuales. Y por último, fondo de ojo. ¿Ok? Yo se los expliqué de aquí para acá.
pero la vida real es de acá para acá. Yo se lo expliqué desde la fisiopatología y después la clínica. Pero la vida real es al revés. El paciente tiene un de consulta. Se sienta, el doctor se lo ve. Estoy ciego. ¿De dónde está ciego? De los ojos. Así le va a decir. Y después que el paciente refiere que tiene trastorno visual, usted dice, esto debe ser un problema del segundo par, ¿verdad? Eso es lo que uno se parece. Si no es del segundo par, es psiquiatra. Que también puede pasar. Y cuando digo, esto es un problema del segundo par, ¿qué tiene? Las manos me pican por hacer qué. Evaluar la agudeza visual, la visión de colores, los campos visuales y el fondo de ojo, para ver si el segundo par de verdad está alterado. ¿Qué es la agudeza visual? Es el grado de nitidez con que el paciente percibe las imágenes. En los libros de semiología van a haber referido unas cartas o unas carteleras donde se puede evaluar la agudeza visual, la carta de Snellen, la carta de tal, que se coloca 21 pies, yo me siento y lo coloco a 30 centímetros, la de mano, la de pared, hay muchas cartas, pero desde el punto de vista práctico, vamos a clasificar los trastornos de la agudeza visual desde la amaurosis total hasta la visión normal, pasando por varios parámetros. Visión normal. Si está normal, la reportamos normal. Y la amaurosis total. De la amaurosis a la visión normal, el paciente presenta en intensidad una variación que se denomina percepción luminosa. Es decir, que cuando colocamos luz, estimulamos el globo ocular y con luz, el paciente siente que está la luz, pero no percibe ninguna otra sensación, no puede describir la imagen, simplemente sabe que hay luz o no hay luz. De hecho, movemos los brazos, movemos las manos y no percibe el movimiento. Percibe luz, pero no percibe movimiento. Eso es lo que se denomina percepción luminosa. Ustedes van a ver llegar pacientes en el servicio de neurología que dicen, me enviaron de oftalmología y le dan el papelito y ustedes ven PL, no es para hacerle la función lumbar, es porque tiene neuritis y su grado de visual, su grado de agudeza visual es percepción luminosa. ¿Ok? Lo siguiente es visión bulto. Visión bulto es que el paciente percibe la luz y percibe los movimientos, pero no puede identificar la imagen. ¿Y cómo podemos identificar que sí identifique la imagen, pero no es visión bulto, pero tampoco es normal? Cuando tiene la capacidad de contar dedos. No con un dedo, 2 dedos, 3 dedos, sin dedos, sin mano. Entonces, previo a la visión normal está la visión cuenta dedos. Y esa es la clasificación clínica de los trastornos de la agudeza visual. Claro, los pacientes cuando tienen un proceso inflamatorio del nervio óptico no están, sí, cuento dedos, no, ahora lo muevo, ahí la luz, no saben. Simplemente cuando los vamos a abordar, cuando vamos a examinar al paciente que refiere que no ve bien, nosotros tenemos que ubicarlo en uno de estos grados. Y esos grados también nos va a ayudar para ver si el paciente tiene la capacidad o ha tenido la capacidad de recuperarse. Es decir, nosotros vemos pacientes, por ejemplo, cuando hay un proceso inflamatorio del nervio óptico, una neuritis óptica, cuando llega a la consulta está
visión, amaurosis total. Y le colocamos el esteroide, solumedrol todos los días, 1 gramo endovenoso, y ya el lunes percibe la luz. ¿Está mejor o está peor? Está mejor. Entonces esta clasificación nos ayuda a hacerle la evaluación de la efectividad del tratamiento. Si el paciente llega con percepción luminosa y a los 3 días cuenta dedos, ¿está mejor o está peor? Y si llega en cuenta dedos y después está en amaurosis, ¿está mejor o está peor? Claro. Entonces simplemente, sin hacer ningún estudio, ninguna resonancia, solamente preguntándole al examen físico, estos parámetros podemos saber, primero, el sitio de la lesión, que es el nervio óptico propiamente dicho, y la efectividad de un posible tratamiento. Ahora, ¿qué le puede pasar al nervio óptico? Ya sé que está. ¿Se acuerdan de la clasificación de las enfermedades? Ajá, si yo le digo, dígame 10 diagnósticos diferenciales de neuritis óptica. ¿Dónde empezamos? Diagnóstico 10. 10 diagnósticos diferenciales. ¿No saben hacer diagnósticos diferenciales? ¿Ah? Ajá, dale, dice, infeccioso. ¿El nervio óptico se puede infectar? Sí. Claro. ¿Y qué debe tener también el paciente además de amaurosis? Fiebre. Claro, la causa más frecuente de infección del nervio óptico son virus, citomegalovirus, ¿ok? Inmunológico. Bien. ¿Cuál es la causa más frecuente de proceso inmunológico del sistema nervioso? Esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple sin amaurosis no existe. Neoplasia, puede tener un tumor de ese ojo, claro. ¿Y cómo es el patrón de presentación? Sumatorio. Claro. ¿Me explico? Simplemente aplicar la base a cada uno de los órganos que estoy evaluando. Sí lo sabían, pero si no conectamos el cerebro, esa parte blindada donde guardaron el sistema clasificatorio de enfermedades, tenemos que sacar la relevancia. Si no lo practicamos es difícil. Es difícil que lo tengamos a mano. ¿Ya copiamos esto? Sí. No hay duda con esto. ¿Qué tenemos que prestar atención al momento del examen físico? Que hay que evaluar independientemente ojo izquierdo y ojo derecho. Le solicitamos al paciente que se tape el ojo, o hay oftalmólogos que tienen como especie de un matamoscas, pero no es matamoscas, sino tapaojos, se colocan el tapaojos y mueve, no mueve, ve la luz, no ve la luz. ¿Okay? Visión de colores. Facilito. ¿En qué consistirá la visión de colores? ¿Cuáles son los requisitos previos para evaluar la visión de colores? Que no tenga alteración de estado mental, que no tenga alteración del estado de conciencia y que se sepan los colores. No puede tener tampoco disminución de la agudeza visual, porque si no hay seco. Entonces empezamos con los colores primarios. Señor, ¿se sabe la bandera de Venezuela? Sí, amarillo, azul y rojo. Y lo que tengamos a mano, en el mismo consultorio, no sé qué quieren llevar la bandera, ustedes le dicen, ¿qué color es esto? Crema número 3, azul cielo, verano, esto, blanco, grisáceo sucio. Este color, el color del mono, el color de la corbata, el color del uniforme. Si el paciente lo identifica, lo dice, está bien. Ahora, si el paciente tiene un trastorno en la visión de colores, ¿cómo se llama ese término? Discromatopsia. Discromatopsia. Y la discromatopsia, lo más frecuente para nosotros en nuestro medio es desnutrición, déficit de vitamina A. Déficit de vitamina A. Cuando hubo la época de las guarimbas, 2014 a 2019, era tan difícil el proceso alimentario de Venezuela que la gente cuando empieza a comer después de la pandemia, muchas veces se refería al doctor, ahora sí veo, aunque yo lo veía como un televisor en blanco y negro. Y a lo que empezaron a recibir otra vez vitamina A, mejoró eso. Entonces, la discromatopsia depende mucho de la indemnidad de los conos y los bastones. ¿Okay? Otro fenómeno que nos puede orientar que el paciente tenga discromatopsia es pérdida de la visión o dificultad de la visión nocturna. ¿Cómo se llama ese término? Cuando tiene dificultad
dificultad para ver de noche. O sea, ve de día normal, pero cuando se apagan las luces, eso es como si no me ajusto nunca. Nictalopía. Nictalopía le dicen ustedes, pero es nictalopía. Dificultad para ver de noche. Señor, ¿usted ha tenido nictalopía? Profe, ¿y si lo tiene de un ojo y de lo Si lo tienen, hay que ver qué problema en la retina, o en este caso la mácula. Recuerden que de la retina, el sitio que tiene mayor concentración de conos y basones es la mácula. Y hay procesos retinianos que son específicos maculares. Por ejemplo, las arteritis temporales, que la arteria macular no viene a partir de la oftálmica, sino de la temporal, puede haber alteración de la agudeza visual y alteración de la visión de colores. Agudeza visual, lo pasamos. Visión de colores, lo pasamos. Ahora, los campos visuales. Los campos visuales los vamos a evaluar a través de una técnica que se denomina campimetría por confrontación. Repito, campimetría por confrontación. ¿Qué vamos a confrontar? Mi visión contra la visión del paciente. Vení, Juan Romero. Vamos a practicar aquí la confrontación. Tranquilo. Entonces nosotros nos confrontamos, paciente con examinador, ¿ok? El paciente tiene que verle la cara al examinador y el examinador la cara al paciente, ¿ok? El examinador coloca las manos a los lados, a un grado, a una altura que yo también las pueda evaluar. Es decir, si yo lo coloco aquí y en mi campo visual no están mis manos, estoy haciéndolo inadecuadamente, porque yo soy el control. Si yo lo veo, él lo tiene que ver, eso es lo normal. Entonces le puedo decir, ¿ves mis manos? Me tienes que ver a mí. ¿Ves mis manos? ¿Cuál se está moviendo ahorita? Ok, y ahora, ¿cuál se está moviendo? Okay. Ok, y ahora, ¿cuál se está moviendo? Ahora sí estoy seguro que se mueve. ¿Y ahora cuál se está moviendo? Ok. Cierra un ojo, te tapas un ojo. Ok. ¿Ves las manos? Tenés que echarte para atrás. Ok. Sí, te graba. Como si tú una resonancia. ¿Cuál se está moviendo? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora sí. Está grave, grave, gravísimo. Por eso está la confrontación. Ahora, el paciente, el gran sesgo que hay con el paciente son los brazos. Que uno trata de enfocar las manos, pero el brazo se puede mover por los movimientos respiratorios, ¿me explico? Pero uno lo trata de hacer lo mejor posible. Ojo izquierdo y ojo derecho. Cuando estamos confrontando al paciente, también podemos ir tal vez un poco más allá, en el sentido que podemos levantar las manos o bajar las manos para ver si el paciente tiene un fenómeno que se denomina cuadrantonopsia. Es decir, que no tiene solamente o afectado todo el campo, sino solamente un cuarto del campo. Y las cuadrantonopsias son exclusivas de las lesiones de las radiaciones ópticas de grado violeta. Es decir, en la estación entre la cintilla y la corteza. En la confrontación contra el una paciente que necesita como cierre, como examinador, también hay que hacerlo para tener un buen punto de vista. Nosotros no, el examinador no. ¿Que sí o no? No lo ve. No es necesario. Te puedes colocar más centrado al ojo a examinar. Sí lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Estamos claros con la campimetría por confrontación? Sí. Hay variedades en la técnica del examen si el paciente está acostado. O a mí se me había olvidado decir, el paciente neurológico se examina sentado. Cuando vayamos al examen, que debe ser como en 2 semanas, este jueves,
Jueves. El jueves no hay clase. No tienen clase conmigo porque hay examen de posgrado. Y el examen de posgrado es todo el día. El examen escrito dura 2 horas y el examen oral dura como 6 horas. Es que voy a poner el inscrito el mismo día, oral inscrito el mismo Sí, día. ellos piden que sea el mismo día. O sea, si van a morir, Que sea todo el mismo En día. una sola ocasión. entonces el jueves no hay clase. Hoy vemos clase y vemos si salen vivos el viernes. O sea, cuando digo salen vivos es que tengan fuerza, que me vayan a prestar atención. El paciente cuando está acostado, le podemos dar como punto de referencia. Imagínense que este es el paciente que está acostado, esta es la cabeza del paciente. Le damos de punto de referencia las manos y evaluamos si puede o no puede ver el dedo. ¿Ok? Es una técnica muy especial cuando el paciente no se puede sentar porque tiene algún problema, una prótesis, un apósito que se puede mover o que esposado. Es importante salir corriendo para el otro lado de los esposados. El paciente esposado se puede sentar y en determinado momento se le puede ordenar si no es peligroso. Si el paciente está esposado, ¿cómo saben si es peligroso o no es peligroso? ¿Ah? No, no todos los pacientes esposados. O sea, cuando digo peligroso es que potencialmente te puede hacer daño. Hay protocolos de que tiene que estar esposado, pero no es lo mismo que el paciente vaya esposado con las manos adelante que con las manos atrás. Si el paciente viene esposado atrás, es peligroso. Está mal. Pídale resonancia, tomografía, electroencefalograma y electromiografía. Y cuando lo tenga todo bien hecho, qué bueno. Pero salgan de esos pacientes. En el hospital han habido casos, yo les puedo contar 2 que me acuerdo, así que me hablaron de cosas y me acuerdo. Un paciente cuadripléjico, solamente podía mover un poquito la mano, y estaba así, tenía una infección en las piernas, escalas, se iba a morir, pero no tenía tanto trastorno de conciencia y podía enviar mensajitos. Nosotros estábamos escribiendo en la emergencia. Y bueno, debe estar hablando a los hijos, a la familia. Cuando llega un comando del CONAS en ese momento, lo que es CONAS hoy, y lo esposa. Si ese señor tiene 10 días aquí, se va a morir. No, doctor, desde ese celular está organizando unos secuestros. Y identificamos el número de que lo vinimos a esposar. Y otro, en la consulta de traumatología, el paciente con 2 yesos en las 2 piernas va a la comisión de la guardia de la PTJ a llevar al paciente a traumatología y los familiares sabían que iba el señor y le pasan un periódico cuando existía el periódico, el Panorama. Y en el periódico había un arma. El señor la agarró y empezó secuestró a un señor y todo para que lo dejara. Igualito. Llegó la policía y lo mató en la consulta. Estaba así, ¿verdad? Ya. Recogimos todo y seguimos la consulta porque los pacientes no se mueren. Los pacientes no se mueren. Ajá, pero a mí me tienen que ver. Se corre la vida, ya se fue porque queremos saber. Sea tiro, muerto, sangre, no, pero a mí me tienen que ver. Y la consulta no lo tiene organizada. A veces cae, llueve. Yo les digo a los delegados, no salgan, la vida es más importante. O sea, no, si llueve, se lo digo yo todo de primera mano, si llueve, quédense en su casa durmiendo. Porque la universidad no le va a pegar a sus padres los cauchos cuando caigan en el hueco. No le va a pagar a ustedes repuesto. Si se enferman, tampoco le va a pagar.
¿Ok? Y yo vivo en mi edificio, vivo en 2 cañadas. O sea, si no llega el ferry, yo no me voy a mover de mi casa. De hecho, mi tío me dice, tengo el examen de Rafa. ¿Cuánto cuesta el cemento? $600. Aquí cerca de mil, el motor no sale más barato para el cemento. No me voy a mover. Aquí llamo un taxi, que el taxi va a venir para acá. Bueno, pero en el hospital, que si ustedes se paran derecho en el hospital, pero en el hospital es el hospital inclinado. O sea, está, la emergencia está por un lado. Que cae otra gota más de agua y se va desplomando. O sea, tenemos la lista 35 y 38. Porque no es lo que iba, doctor, cualquier cosa me va a perder esta cita, dice. Y salen desde la tubería. Ese sector que llaman aquí las tuberías viene porque salen de la tubería del hospital. Me vienen por la tubería, ¿no? Esa es la tubería. Bien. Y por último, ¿alguien trajo un oftalmoscopio? Vamos a ver. Por último, en la evaluación del nervio óptico es la realización del fondo de ojo. En el fondo de ojo, cumplimos también los parámetros gracias. Terminó el fondo de ojo. Wow. Esto que se rota. En el fondo de ojo cumplimos los mismos parámetros técnicos que los reflejos de los pares craneales. Evaluamos 2 pares craneales. Entonces, yo puedo explicar la vía aferente que es el nervio óptico, pero tienen que ver primero tercer par para la vía aferente. Y así con todos los nervios de pared. Si no los nombro con cada nervio, los voy a nombrar al final. Entonces, cumplimos el parámetro de que si voy a evaluar en el paciente el ojo derecho, el oftalmoscopio tiene que estar en la mano derecha y lo voy a evaluar con el ojo derecho. Vení, Gaby. No te voy a hacer el fondo de ojo, solamente para que vean la técnica. Cuando enciendo el oftalmoscopio, tengo que graduar, hay un numerito que está en el eje de las dioptrías que se llaman las dioptrías. Esas dioptrías tienen que estar en 0. En 0. Si yo uso lentes, yo me tengo que colocar los lentes para hacer el fondo de ojo, pero tiene que estar siempre en 0. ¿Ok? Lo gradúo en 0 y le digo al paciente que vea hacia el horizonte. El horizonte es la pared más cercana. Póngale un punto de referencia. No le va a decir que vea al infinito. ¿Okay? No, que vea al infinito, al horizonte. Que vea la pared más cercana, enfoque a ese edificio. ¿Cuál es la finalidad? Que dilate la pupila fisiológicamente. ¿Ok? Prendo el oftalmoscopio y mi mano izquierda va a ayudar con el paciente a elevar la ceja o a elevar el párpado si se necesitase. ¿Entendido? Desde mi posición, donde yo estoy aproximadamente a 50 centímetros del paciente, empiezo a realizar el fondo de ojo para evaluar primero la presencia de lo que se denomina reflejo anaranjado. Reflejo anaranjado, es decir, desde el oftalmoscopio, 50 centímetros del paciente, verificar si el iris, la pupila se ve anaranjada. ¿Qué quiere decir que se ve anaranjada? Que los medios transparentes están permeables. Es decir, la córnea y el cristalino están transparentes y puedo ver el fondo de ojo. Si cuando voy a realizar el fondo de ojo desde esta posición no veo el reflejo anaranjado, quiere decir que los medios transparentes están opacos y va a ser mucho más dificultoso realizar el fondo de ojo. ¿Están entendidos? Sí. Entonces, primer paso, la posición. Ojo derecho, mano derecha.
Coloco el oftalmoscopio en mis ojos, no allá, aquí. Y verifico la presencia del reflejo anaranjado. Si el reflejo anaranjado está presente, ya sé cómo decir, tienes permiso para seguir viendo, ¿entendido? Y me voy acercando hacia la pupila. Cuando me voy acercando hacia la pupila, voy a ver rayitas. Hola, oftalmoscopio, hola, fondo de ojo. Rayitas. Y esas rayitas van a ser de dos tipos. ¿Cuáles creen que son? Las gruesas y las finas. Las finas van a ser las arterias, las gruesas van a ser las venas. No importa cuál tiene la mirada y la concentración, pero van a escoger una rayita y van a prestar atención a esa rayita y se van a acercar más. ¿Ok? Aquí Gaby tiene el reflejo anaranjado. Voy llegando, ya enfoqué una rayita y cuando enfoque la rayita voy a ir hacia la región nasal. El fondo de ojo, en su panorámica de fondo, va a ser anaranjada, amarillosa, más rojita, todo depende del color de la piel, de la cantidad de sangre, que no tenga anemia, cualquier cosa. Pero lo importante es que cuando voy acercando a través de esa arteria o esa vena hacia la región nasal, voy a ver una transición, es decir, de anaranjado o amarillo. Eso que vemos amarillo corresponde al disco óptico, que el disco óptico es el nacimiento del nervio óptico en el globo ocular. ¿Y qué me interesa ver del disco óptico? El borde del disco, es decir, que vea la frontera entre la retina y el propio nervio. Entonces, imagínense que esta es la nariz del paciente. Sí, ven, no la estoy notando. Sí, sí. Y este es el ojo. Esta es la pupila. Entonces, cuando voy a ver la pupila, dentro de la panorámica, vamos a ver el disco. Voy a poner el disco de azul. Y a partir del disco van a salir las arterias retinianas. Dos arterias superiores, dos arterias inferiores. Retiniana nasal o superior e interna, superoexterna, inferointerna y esferoexterna. ¿Ok? Y de aquí mismo van a salir las venas, voy a dibujar del mismo color que así es real, un poquito más gruesas. ¿Ok? Entonces lo importante es, veo el reflejo anaranjado, me acerco, identifico una rayita, voy hacia la región nasal, la transición entre lo anaranjado y lo amarillo, y ver que esta frontera existe. Cuando no identifico la frontera entre la retina y el disco, eso es lo que se denomina papiledema. ¿Ok? Papiledema o edema de papila, que ya iremos técnicamente con las diferencias en otra clase. ¿Entendido? No es necesario pegarse. No. Si a 5 centímetros, 10 centímetros yo obtengo toda la información, ahí me voy a quedar. ¿Ok? Y en el caso contrario, porque vamos a cambiar de posición para que vean por allá. Si voy a evaluar el ojo izquierdo, ¿en qué mano tengo el oftalmoscopio? Izquierdo. ¿Y con qué ojo voy a ver? Izquierdo. ¿Y con la otra mano qué voy a hacer? Elevo las cejas. Entonces, coloco el oftalmoscopio en mi ojo, verifico que el reflejo naranja esté presente, está presente, veo la rayita, de la rayita voy hacia la región nasal y verifico que la transición se haga de forma adecuada. ¿Para qué sirven las dioptrías? Cuando voy a examinar a un paciente puede ser, si está inflamado el disco óptico o alguna arteria, que tenga dificultad de enfoque, ¿ok? Y yo voy cambiando las dioptrías positivas o negativas y va a llegar un momento en que la voy a ver perfectamente bien. Ese es el grado de papiledema que tiene el paciente, ¿entendido? ¿Qué tan grave está si yo lo veo patológico? Dependiendo de las dioptrías. Entonces, si hoy lo veo en -5 dioptrías,
y le coloco tratamiento antiinflamatorio y mañana lo voy a examinar y está en -2, quiere decir que está mejor el paciente. ¿Entendido? Para eso es que sirven esos números. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahora? De las dioptrías. Cuando estoy viendo las rayitas, puede ser que tenga dificultad. Cuando digo las rayitas son las arterias o las venas retinianas. Que tenga dificultad de enfoque con el oftalmoscopio. Entonces ese es el momento en que yo empiezo a mover las dioptrías, tanto negativas o positivas, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y va a llegar un momento que yo la veo nítido. ¿Ok? Ese es el grado de afectación. Bueno, yo lo estoy evaluando hoy, está en rojo 5, quiere decir está en -5 dioptrías el papiledema. Le coloco tratamiento al paciente y mañana lo voy a ver. Y voy taca, hasta que lo veo bien. Y está en -2. Si estaba en -5 y ahora está en -2, quiere decir que se está acercando al 0. Está mejor. Y si hoy lo voy a ver y estaba en -5, ahora está en -13, está peor. Vale, bien. Uno, no, yo lo estoy haciendo así para que usted me vea, pero hay que hacerlo con los lentes, ¿ok? Con las lentes. Dice. Hay una buena transición, es cuando desde la rayita que llama la retina hasta el disco óptico veo anaranjado amarillo. Si no veo eso, Vuelve a empezar. Vuelve a empezar porque siempre se ve. Siempre se ve. O se debe ver. ¿Ah? No, la transición igual va a haber primero anaranjado y después amarillo. Sino que la frontera, o sea, la frontera se ve como una línea gris. ¿Sabes? Anaranjado, una línea gris y después lo amarillo. Entonces, cuando no hay diferencia entre lo anaranjado y lo amarillo, sino que parece como un borrón, como si fuera pintura fresca y lo hayan tachado, ese es el papiledema. El papiledema tiene otros elementos que son más específicos. Eso lo vamos a ver en un seminario con los residentes en neurología, donde vamos a ver que el papiledema, las venas se ven más tortuosas, las arterias se ven más pequeñas, hay focos hemorrágicos periféricos, otros elementos adicionales. Pero lo que me interesa como competencia del día de hoy es que sepan la técnica. ¿Dónde van a agarrar el oftalmoscopio? ¿Qué ojo van a evaluar? ¿Con qué ojo van a ver? ¿A qué distancia se tienen que colocar? Que primero es el reflejo anaranjado. Si está o cuando verifiquen el reflejo anaranjado, a partir de ahí se acercan. Después que se acercan, evidenciar la rayita que corresponde a una vena o una arteria. Después que identifican la vena o arteria, nos seguimos la misma rayita hasta la región nasal para identificar el disco. Y después que vea el disco, verificar la frontera entre retina y disco, que se denomina papila. Y si está presente, no está inflamada, no hay papilitis, no hay papiledema. Y si está borrada, con cierta dificultad para identificarla, planteamos el fenómeno de papiledema o papilitis. ¿Estamos claros? Sí, sí. Bueno, jóvenes, ha sido suficiente para el día de hoy. Nos volvemos a ver el viernes. Después de clase el viernes vemos los oculomotores. Gracias,